Ya está por acá, es Patricio Romero de Wikidata. Ella se encuentra con nosotros. Tal como informé en la presentación hace mucho rato atrás, al principio de la jornada de la mañana, Patricio va a hablarnos a nosotros nuevamente de los datos, porque los datos son para nosotros el centro y la leitmotiv hoy día de todas nuestras instituciones que trabajan con la ciencia y con la investigación científica. Nos hablará de datos abiertos y de Wikidata, y hablamos que es la revolución de la investigación científica. Un poquito para contarles acerca, de forma muy breve, de Patricio. Él es encargado de educación y alfabetización digital de Wikimedia Chile, que es un proyecto muy interesante con el que hemos estado trabajando. De hecho, el año 2022 estuvimos trabajando codo a codo con Wikidata. Él es licenciado en educación y profesor de inglés. También está dedicado a la investigación, a la búsqueda de herramientas y también a las estrategias tecnológicas digitales que están enfocadas al aprendizaje colaborativo y significativo. Así es. ¿Cómo estás, Islay? Muy bien, y te voy a dejar entonces, Patricio, para que todo es tuyo el escenario. Ya, perfecto, muchas gracias, Islay. Que estés bien. Nos vemos un ratito. Sí. Ok, bueno, así es. Mi nombre es Patricio Romero, soy el encargado de educación de Wikimedia, de educación y alfabetización digital de Wikimedia Chile. Como por ahí decía Islay, también soy profesor. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de estos datos abiertos, Wikidata, con un título bien bonito, Revolucionando la investigación científica. Sé que estamos súper cortos de tiempo, así que voy a tratar de hacerlo lo más preciso posible. Bueno, sabemos que desde el último tiempo, principalmente con el auge de las tecnologías digitales, se ha masificado mucho la información. Datos también han sido, yo creo que, un aumento exponencial en cuanto a la información que podemos encontrar en Internet. Sin embargo, no toda esa información es fiable, no toda esa información es reciente también, por lo tanto, y no toda la información más importante quizás para nosotros, los que trabajamos en el ámbito de investigación, va a estar siempre disponible. Es por eso que vamos a presentar este proyecto hoy día que se llama Wikidata. Ahora, vamos a una breve descripción sobre Wikimedia. La Fundación Wikimedia se creó en 2004 con el fin de administrar los distintos proyectos. Voy a abrir mi láser por aquí, por acá está. Seguramente ustedes ya conocen uno de los proyectos más conocidos, que es Wikipedia, y el día de hoy hablaremos de este, Wikidata. No son los únicos dos, tenemos más proyectos también en los que se trabaja de forma colaborativa como en este, pero los dejo súper invitados a visitar la página wikimedia.cl, donde pueden encontrar mucha más información sobre esto también. Bueno, ¿qué es Wikidata? Wikidata es una base de datos estructurados que tanto su contenido como su estructura se encuentra en dominio público. Es una plataforma multilingüe que además alberga más de 100 millones de datos y su información es posible visualizarla de distintas maneras. Lo interesante de esta plataforma es que, al igual que Wikimedia, todos los datos que existen, ustedes mismos los pueden ir añadiendo. Ustedes pueden poner datos, pueden poner referencias, muy importante el uso de referencias, para poder estructurar un poquito más algún elemento. Ahora vamos a pasar a describir cómo son o cómo se ven estos elementos dentro de la estructura. Vamos a hacer un paralelo muy breve. Esto es lo que se puede encontrar, por ejemplo, en Wikimedia. Vamos a hablar aquí, por ejemplo, de María Curie. Discúlpenme, por favor, la comunidad polaca si pronuncio mal esto. María Salomea Sklodowska-Curie, más conocida como María Curie. De ahí tenemos la fecha, ¿no es cierto? Los datos ahí de fecha. Fue una científica polaca nacionalizada francesa, pionera en el campo de la radiactividad. Fue la primera persona en recibir 2 premios Nobel en distintas especialidades, física y química, y la primera mujer en ocupar el puesto de profesora en la Universidad de París. Ahora, eso es lo que nosotros encontramos en Wikimedia. ¿Cómo se refleja esta información en Wikidata? De la siguiente manera. Wikidata funciona como con tríadas. Tenemos un elemento, que en este caso es María Curie. Tenemos también la propiedad, que en este caso podría ser fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento, ocupación y campo de trabajo. Y desde acá tenemos un valor también, 7 de noviembre, 4 de julio, física, química, radiactividad. Entonces, hay que tener en cuenta que funciona con estas tríadas. Tenemos un elemento, que en este caso es la María Curie, la propiedad, que vendrían siendo estos términos de acá, y finalmente un valor. Ahora, ¿cómo
se organiza esto dentro de la plataforma? Ya en unos momentos más nos vamos a ir directo a la plataforma para poder revisarlo con más detalle. Pero, por ejemplo, esto también sería un elemento de Nightwatch, ¿no es cierto? Desde acá tendremos la propiedad, que sería el autor, y finalmente tenemos aquí el valor, que sería Rembrandt. Pero también podemos tener otro elemento que se va a vincular por medio de una propiedad, ¿no es cierto?, con otro valor que tenemos, que es óleo sobre tela. Por lo tanto, de esta manera los datos se van enlazando dentro de la plataforma y podemos tener muchos elementos con muchas distintas propiedades también y otros valores. Sin embargo, las propiedades nos van a ir vinculando elementos con elementos también. Ahora, es importante mencionar que, por ejemplo, esta es la página de Wikidata de Gabriela Mistral. En este caso, como si nos ponemos el ejemplo anterior de María Curie, ¿no es cierto?, tendremos que Gabriela Mistral o María Curie sería una etiqueta, el nombre, ¿no es cierto? Tenemos una descripción también, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos distintos elementos que comparten la misma etiqueta? Por ejemplo, ustedes me pueden decir, Gabriela Mistral es el nombre de, ¿no es cierto?, la poetisa o la poeta, pero también tenemos que Gabriela Mistral puede ser un monumento, puede ser un cuadro, porque distintos elementos, distintas etiquetas pueden compartir, pueden ser acerca de una misma persona, como en este caso. Para eso tenemos algo que es único, que es esto que está acá, es el indicador. El indicador es único y va a ir cambiando dependiendo del elemento que nosotros estemos consultando. Por lo tanto, podemos decir que pueden existir etiquetas iguales, en el caso de Gabriela Mistral, pero no pueden existir descripciones iguales, porque vamos a estar definiendo distintos elementos dentro de la plataforma. Entonces, si nos ponemos en este caso, estamos viendo que Gabriela Mistral, ¿no es cierto?, tenemos ciertas declaraciones que son las propiedades, que es una instancia de ser humano, por ejemplo, vendría siendo el valor. Tenemos otra propiedad que sería la imagen, acá tenemos la imagen, tenemos luego el sexo, género, y aquí tenemos el valor, etcétera, etcétera. Todas estas elementos se van organizando con estos tres o estas tríadas que les comentaba en un principio. Eso es una forma muy breve de ver Wikidata. Ahora, ¿qué pasa? Como les comentaba en un principio, puede ser, como en el caso de Gabriela Mistral, que tengamos más de un elemento que haga referencia a esta etiqueta, como en el caso de la poetisa, monumentos, etcétera, etcétera. Por acá tenemos también el caso de Gaddafi. Ahí tenemos muchas variaciones de Gaddafi, sin embargo, siempre van a tener un mismo elemento. Por lo tanto, si yo me cercioro de estar trabajando con esta etiqueta que corresponde a este elemento, entonces no voy a tener variaciones. Y lo interesante es que, como es multilingüe, si yo estoy editando un elemento en español, entonces no hay problema, porque todos van a trabajar ahí bajo el mismo indicador. Lo interesante también de esto es que Wikidata, puede ser leída por humanos, como en el caso que lo estamos haciendo nosotros, o también puede ser leído por máquinas o bots, en este caso para poder editarse. Ahora, ¿por qué Wikidata? ¿Importante para Internet? Bueno, como podemos pensar en Wikipedia como una enciclopedia de enciclopedias en la que todos estamos ingresando conocimiento, en una enciclopedia abierta, es importante decir sí que, si bien todos podemos editar en Wikipedia, es muy importante recalcar que tienen que estar las referencias ahí siempre disponibles para que la información sea verdadera. Bueno, como podemos pensar en Wikipedia como una enciclopedia de enciclopedias, podemos pensar en Wikidata también como una base de datos de base de datos. Todo lo que está en Wikipedia va a estar ahí. De hecho, Google también, cuando hacemos búsqueda, recurre a Wikidata y nos manda esos cuadros como de información al principio. Hay algunas formas de consultar Wikidata que también vamos a ver más en detalle en unos momentitos. Nosotros podemos escribir también en Sparkle, pero si no queremos hacerlo en Sparkle, también podemos usar la instancia como de escritura, la que conocemos todos. Ahora, vamos a ver un ejemplo muy interesante de esto. Lo que ustedes ven acá es un mapa de desastres naturales, diferenciado por distintos colores. Si yo voy al enlace aquí, y no sé si mi página se sigue viendo, yo me voy a mover al enlace de acá, creo que sí. Sí, ahí se está viendo. Cuando yo me muevo acá, voy a encontrar que estos desastres, ¿no es cierto?, también me los ubica por distintos colores también en distintas partes del mundo. Eso lo vamos a aprender a hacer en un ratito más. Cómo poder identificar esto dentro de Wikidata. Se ven, es todo movible. Y los datos están también acá a la derecha. Yo me puedo mover a
la tabla, ¿no es cierto?, para que me muestre ya con un poco más de detalle el ítem. Tenemos el identificador, tenemos la etiqueta que vendría siendo esta, o un label, una etiqueta, y luego ya tenemos identificador de país, ¿no es cierto?, la etiqueta del país, tenemos la georreferenciación también, el tipo, etcétera. Entonces, es bien interesante ver que Wikidata es una plataforma muy importante y muy interesante para poder organizar estos datos. Ahora, cuando nosotros estamos en Wikidata, nos vamos a mover por acá. Wikidata, la página para ingresar es wikidata.org. Desde acá nosotros podemos ingresar directamente. Ahora, si quisiéramos ingresar también a través de Wikipedia, también se puede hacer. En este caso yo busqué aquí un camarón. Y fíjense que como tenemos toda esta información de la taxonomía, superfamilias, etc., si yo me muevo hacia el final de la página, me voy a encontrar con una etiqueta un poquito más abajo. Voy a ver si le puedo hacer zoom acá. No puedo hacerle zoom en este caso, pero aquí está y dice datos. Desde acá yo puedo ingresar directamente a los datos para poder ingresar directamente a la página de Wikipedia, de Wikidata, perdón, y ahí ya tenemos el identificador, tenemos la etiqueta, y un poquito más abajo podemos ir revisando los datos que tenemos. Las declaraciones, que son las propiedades que yo les decía, tenemos acá la imagen, ¿no es cierto? Y fíjense que nos faltan algunas referencias que podríamos ir rellenando también. Si vamos bajando, vamos a encontrar el nombre del taxón, ¿no es cierto?, la categoría taxonómica, el nombre común también, y acá ya podemos encontrar algunas referencias. Si nosotros pinchamos esta referencia, nos va a llevar también a la página de donde sacamos esta referencia. Esta página que ustedes pueden ver acá, la del camarón, yo tengo aquí como una extensión, por alguna manera, una preferencia agregada, que se ve ahí como un semáforo de colores. Este semáforo de colores se va a ir moviendo desde el verde hasta el rojo cuando verde esté una página más llena de información, y rojo cuando falten referencias o falte información. En este caso también tiene un candadito porque la página está protegida. A veces las páginas de Wikidata o Wikipedia pueden estar protegidas para evitar muchos cambios de datos durante un tiempo. Ahora, para poder empezar a editar datos desde acá, es tan simple. Bueno, esta página no puedo hacerlo porque está protegida, como ya vimos, pero si me muevo hacia acá, yo acá tenía como un programa de cocina, ya teníamos todo listo. Yo busqué otro elemento, en este caso pingüino, y yo empecé a buscar, y desde acá ya encontré que sí, aquí puedo editar las imágenes, podría subir más, por ejemplo, podría añadir referencias. Si esto no está referenciado, podría agregar referencias. De hecho, en este caso, puedo agregar también, añadir valores a la categoría taxonómica, por ejemplo, podría añadir más al nombre común, podría ir moviéndome y agregando muchas otras cosas, distribución, por ejemplo, cosas bien interesantes para poder dejar en internet finalmente, para poder ir llenando, ir poblando esta hoja, y con eso ya podríamos, como son datos abiertos, podríamos ir compartiéndolos entre distintos investigadores. Si yo quisiera agregar otra declaración, por ejemplo, otra propiedad, también lo podría poner acá. Y aquí puedo escribir la propiedad que no esté disponible a lo mejor, o que no exista acá, la agrego y ya agrego mis referencias, y finalmente puedo publicar o cancelar. Así de simple es muy interesante porque, como les decía, los datos quedan abiertos, podemos ir buscando referencias. Si algún investigador ya subió los datos, yo puedo llegar acá y puedo buscar. Entonces, se hace una comunidad finalmente, una manera de hacer comunidad, de hacer colaboración entre investigadores para poder avanzar mucho más en distintas investigaciones que requieran datos que a lo mejor yo no los tengo en este minuto, pero puedo llegar a buscarlos directamente en Wikidata. Ahora, los que les comentaba delante, no sé cómo voy con el tiempo, creo que me queda un poquito todavía. Lo que les comentaba delante, Wikidata también tiene una función bien interesante que está por acá, a la izquierda. Aquí sí puedo hacer zoom. Aquí a la izquierda, en este menú que tenemos a la izquierda, justo debajo del logo de Wikidata, podemos encontrar una opción que se llama Query Service. Si yo presiono el query aquí, vamos a presionarlo, me va a llegar a lo que les mostraba hace unos minutitos atrás, donde yo podría efectivamente escribir en Sparkle, pero si no conozco Sparkle no pasa nada. Yo me puedo mover a la I que tenemos aquí también en la esquina superior derecha. Ahí está la I, este asistente de consulta. Yo puedo empezar a filtrar. Vamos a filtrar, por ejemplo, en el caso de los terremotos. Yo puedo buscar terremotos. Vamos a buscar aquí
Vamos a ponerle, mira, esto es una instancia de terremoto. Muéstrame todas las instancias de terremoto que estén dentro de Wikidata. Perfecto, acá tengo muchas opciones. Pero yo también quiero filtrar por país. Quiero que me muestre solamente las de Chile, por ejemplo. Acá está. Entonces ahora me está mostrando las instancias de terremoto dentro de Chile. Ahora, si yo quiero setear, ¿no es cierto? Quiero configurar un poquito más esto, le voy a decir que me muestre abajo las coordenadas. Ahí está. Entonces también me va a listar todas las instancias de terremoto que ocurrieron en Chile o que han ocurrido en Chile, que están dentro de Wikidata, y las que tengan las coordenadas. Entonces desde acá ya me puedo ir moviendo. Finalmente, cuando ya tengo todo este cuadro hecho, desde acá abajo, vamos a mostrar que me muevo hacia abajo y voy a encontrar este pequeño menú que dice Table. Si yo lo pincho, le puedo decir, mira, ¿sabes qué? Muéstrame el mapa. Y desde acá ya voy a poder encontrar un poquito más gráfico dónde han ocurrido o dónde ocurrieron estos terremotos dentro de Chile. Quizás sería una buena opción, ¿no es cierto?, que esto existiera a lo mejor con las especies submarinas, quizás, que podríamos agregar las referencias en qué parte están, ¿no es cierto?, y ya tengamos un repositorio abierto, que tengamos este gran base de datos abierta, donde vamos a encontrar toda la información que necesitamos encontrar por ahí. Y creo que me apuré muchísimo, pasa el tiempo que teníamos. Así que, Gisley, no sé si estás por ahí, si hay preguntas que nos puedan hacer con respecto a lo que estamos viendo acá. Ya estoy muteada, por supuesto. No importa. Ya, ahí me o sea, lo primero que nada es contar, yo creo, o sea, me gustaría que pudieras contar que finalmente cada uno de nosotros puede ser partícipe de este proyecto Wikidata, y cómo lo podemos hacer y qué tan fácil es aprender. Perfecto. Sí, mira, al igual que en Wikipedia, los datos de Wikidata pueden ser escritos por todos nosotros. Para poder hacerlo, no sé si me da un segundito, yo te puedo mostrar mi página. Sí, yo creo que hay que recalcar que es importante tener como la ética de la que hablábamos delante para poder llenar estos datos. Generalmente Wikidata es una página súper fiable donde podemos encontrar información y datos científicos bastante certeros. No es una página que generalmente se vandalice ni nada, entonces es una plataforma donde vamos a encontrar datos muy fiables. Ahora, si yo quisiera hacerlo, podemos mover, no sé si ya se está viendo mi pantalla. ¿Me puedes avisar ahí? No. Todavía no. Ahí me avisas cuando ya podamos verlo. Ahí sí. Ahí está. Vale. Entonces, mira, yo acá me moví desde la página de la Carolina Mistral, donde estaba mostrando delante. Desde acá nosotros podemos encontrar a la izquierda crear un nuevo elemento. Desde aquí yo puedo ponerle el idioma, ¿no es cierto?, la etiqueta, la descripción, y ya empiezo a crear este elemento. No lo voy a hacer ahora porque no he hecho la investigación para subir algo nuevo, pero sí es importante que este elemento esté dentro o de Wikipedia o de alguno de los otros de las otras plataformas que tiene Wikimedia para divulgar información. Eso es importante. Entonces, mostrarlo desde acá, desde debajo del icono del logo, nos movemos hacia crear un nuevo elemento, y de aquí ya nos da la opción de poder agregarlo. Patricio, y lo primero sería entonces que nosotros deberíamos crear una cuenta. Lo primero es sí, o sea, sí, correcto, es posible también. Bueno, en este caso yo ya ingresé, pero si tú quieres crear una cuenta también está disponible la opción. En este caso yo lo tengo en inglés, pero lo vamos a traducir rápidamente. Y preguntas mientras tú vas haciendo esto. Si yo tengo cuenta en Wikipedia, ¿es lo mismo que yo con esa misma cuenta puedo acceder a Wikidata? Sí, exacto. Si tú ya te creaste la cuenta en Wikipedia, entonces puedes ingresar a Wikidata sin problema. En este caso, aquí me aparece que yo no inicié sesión, por lo tanto, al movernos a la esquina superior derecha, ahí tú puedes encontrarte con el vínculo para poder acceder, o también para crear una cuenta nueva. Ahí está. Y con esto yo ya puedo, y con esto ya yo tengo posibilidades de comenzar a crear. Sí, correcto.
segunda pregunta entonces, ya, tengo mi cuenta. Nosotros que trabajamos en ciencias marinas y acuícolas, lo importante sería, también por este asunto ético, por supuesto, es que si en el caso yo me voy a poner como parte de la institución a la cual represento, que es el Instituto Fomento Pesquero. Nosotros tenemos nuestros informes técnicos, pero además tenemos publicaciones del instituto que tienen que ver con un montón de especies marinas y acuícolas. Entonces, como yo sé que acá lo relevante también son las referencias, aquí yo puedo tomar entonces estos documentos y a partir de estos documentos que el mismo IFOP es el que edita, podríamos por un lado subir información nueva y también podríamos agregar datos a la que ya tiene Wikidata. Esas son mis preguntas. Sí, mira, aquí te voy a mostrar por acá. Déjame cambiar por aquí. En todo caso está por ahí Carla también, para que nos pueda como concretizar un poco más en esa respuesta, pero déjame moverme por aquí, por acá. Por aquí, mira. Hola. Cuando nosotros... Ahí está Carla, ¿cómo estás? Hola, Carla. Hola a todos, todas. Mira, no sé si alcanzaste a escuchar la pregunta, Carla. Cuando nosotros necesitamos una referencia... Perdón, dale. Yo, por mientras ya estoy acá en esta página. ¿Repito de nuevo o no? Sí, por fin. No, si la pregunta es como simple, sí, ¿no? En realidad es como simple porque es como para comentarles a quienes están hoy día en el webinar, que sabemos que nosotros primero nos vamos a crear una cuenta y con esa cuenta ya tenemos posibilidades de comenzar a hacer ediciones. Pero y también me pregunto yo que si nosotros tenemos publicaciones que son parte de nuestra institución, parte de nuestros investigadores, y como siempre se requieren las referencias por sobre todas las cosas, podemos, imagino yo, a sabiendas que sé más o menos cómo se trabaja, que nuestras publicaciones podrían ser referencias de lo que nosotros vamos con estos datos que nosotros vamos a agregar, pero me gustaría que nos explicaran ambos cómo se hace todo este proceso. O que yo puedo simplemente ir a buscar afuera alguna referencia, o también pueden servir las propias, nuestros propios documentos que son investigación aplicada, investigación científica. Claro, sí. Bueno, en verdad el tema de las referencias en Wikidata es algo sumamente entretenido para el área de la bibliotecología, porque, por ejemplo, claro, uno puede poner una referencia que es la básica, estándar, que lleva a una URL, ¿cierto? O sea, yo puedo tener mi paper, mi página web, lo que sea, y poner como referencia una URL y que me lleve directo. Es fome, pero sirve. Pero, por ejemplo, ahí como está mostrando Patricio, hay... tipos de referencias más entretenidas, ¿cierto? Que uno los va especificando mucho más a fondo, como por ejemplo, ahí cuando dice el taxón superior inmediato, el nombre, que no lo voy a repetir porque no puedo, pero ahí cuando dice afirmado en, y da la base de datos, que en este caso es el Sistema Integrado de Información Taxonómica, que es como uno de los oficiales en el tema de taxones, ¿cierto? Entonces, ahí está la diferencia en el qué tipo de referencias uno puede utilizar. Si ustedes en este caso quieren utilizar referencias de sus propios investigadores, investigadoras, se puede hacer sin ningún problema, se va a la URL, o, por ejemplo, ese paper, ese informe, ¿cierto? También se puede agregar a Wikidata. O sea, en Wikidata hay muchos estudios, como papers, investigaciones, ¿cierto?, que están puestas como elementos en Wikidata. Cosa que yo después pueda buscar, por ejemplo, todos los papers que hablan sobre este tipo de taxón que estén en Wikidata. Y me los va a listar y voy a saber todos los que están. Entonces,
Entonces, eso también puede ser una forma de agregar información o agregar la referencia a Wikidata, o agregar primero las investigaciones y después simplemente referenciar, o sea, ocuparlas como referencias. Porque si yo quisiera agregar el paper, ¿cierto? Lo quisiera agregar a Wikidata y no está en Wikidata, es muy probable que yo tenga que agregarlo meramente con la URL, o tengo mis dudas si es que se puede hacer directamente con el DOI. Tengo mis dudas. Pero claro, tendría que hacerse con la URL. Pero yo encuentro que es mucho más entretenido y se ve mejor cuando la referencia está puesta como ahí muestra Patricio, que es afirmado en tal parte, con la fecha de publicación, la fecha de acceso. En cambio, o sea, en comparación a la otra manera que es meramente la URL, que claro, te lleva la referencia, pero no está tan bien descrita, por decirlo así. Y otra pregunta que hice también anteriormente a la expositora Kimberly es, ¿existen ciertos metadatos acá que son obligatorios? ¿Cuáles son esos metadatos? Como obligatorios, o sea, Wikidata lo que tiene es que exige ciertos metadatos para el tipo de elemento. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo o estoy describiendo a una persona, me va a exigir cosas como fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, ocupación, país de nacionalidad, etc. Pero si estoy escribiendo sobre, en este caso, fauna, ¿cierto? O especies, lo que me va a pedir sí o sí es, por ejemplo, el taxón inmediato superior, ¿cierto? Bueno, imagen si es que tiene, porque siempre es lindo ver imágenes. Pero claro, como el nombre del taxón y todo eso, uno va a poder ir viéndolo con la herramienta que les mostró Patricio antes, que se llama Recoin, este semáforo. Esos vendrían siendo como los metadatos que sí o sí uno debería agregar, dependiendo de ese semáforo. O sea, si uno ve, por ejemplo, que en el caso pingüino está verde, ¿cierto? Está top ese artículo. Esos vendrían siendo los metadatos que uno debería, ojalá, tener en el artículo. Obviamente uno no tiene toda la información y por eso es lo rico de Wikidata, que es colaborativo. Entonces, si yo no tengo toda la información, quizás otra persona tiene más información y en conjunto podemos hacer que el mismo elemento quede en verde, por decirlo así, que quede con este semáforo verde, que significa que tendría toda la información para poder describir bien el elemento. Y la otra pregunta es, ¿y cómo lo hacen? Porque existen muchas temáticas, porque estoy pensando así como existen las ciencias marinas, habrá temas de medicina o temas de economía, etcétera. ¿Cómo lo hacen para que detrás de estas personas que son especialistas, editoras, porque eso es lo que estamos enfocándonos en un área muy especializada, para que los editores detrás puedan hacer revisiones? Los editores de Wikidata. Claro, ahí en general lo que se hace es que hay grupos de usuarios, por ejemplo, está Wikimed, que son personas de medicina específicamente, que ellos han hecho todo este trabajo de, bueno, qué cosas son necesarias para poder describir elementos de medicina. Y eso, por ejemplo, con Patricio hablábamos antes que igual sería bueno, en el caso de ustedes, del grupo de investigación, que en este momento no hay algo claro como para poder decir, ya, un elemento de alguna especie marina necesita todas estas descripciones, como sí o sí las necesita, porque en este momento Wikidata solamente exige el taxón inmediato, el taxón superior inmediato y dónde está descrito, como quién lo descubrió, cosas básicas. Pero si uno ve otros elementos de otras categorías, uno ve que son más específicos. Y eso es porque, claro, gente interesada en medicina creó este grupo y lograron como organizar toda la información.
Entonces, ese también es un trabajo que se podría tener en este grupo, el poder revisar, bueno, cuáles son las cosas que necesita Wikidata para poder describir especies marinas, que hoy en día no necesariamente están totalmente descritas. Porque claro, esto es trabajo voluntario y en verdad, a pesar de que se diga voluntario, no hay que mirar en menos la calidad de la información, porque igual, claro, veía algunas preguntas por acá de derechos de autor, ¿cierto? Todo este tema, y claro, Wikidata es de acceso abierto y todo lo que está dentro de Wikidata está en dominio público. Por lo tanto, no hay cosas, por decir, datos sensibles, ¿cierto? No hay datos sensibles. Pero sí hay que tener ojo si es que uno va a agregar información de una base de datos que sí tiene derechos de autor. Y ahí nos metemos en toda la discusión de que por qué hay bases de datos que tienen derechos de autor. Entonces, pero esa es otra conversación. Claro, porque a propósito que lo que estás diciendo, que alguien, no es alguien, Isabel Cordeiro de la Universidad de Magallanes preguntaba cómo Wikidata gestionaba el tema de derechos de autor. Ahí yo también veo que ustedes, no hay ningún tipo de dato que no se suba si no existen referencias. Eso, yo creo que eso es ya relevante. También, o sea, datos específicos como por ejemplo fechas de nacimiento, en el caso de las personas todo lo que son partidos políticos, religión, datos que en verdad parecerían un poco más sensibles, pero no llegan al caso de como de invadir la propiedad, o sea, la privacidad de las personas. Esas sí o sí exigen referencias y esas tienen que estar en algún lado. Entonces, ahí manejamos un poco el tema de los derechos de autor. Pero claro, o sea, siempre se dice que si uno va a agregar datos que están sacados de otro lado, uno se tiene que fijar en los derechos de autor de esa base de datos. O sea, si es algo... Y acá hay cosas de que hay datos que no tienen derechos de autor. Como por ejemplo el hecho de que yo ponga la fecha de nacimiento de una persona, eso no tiene derecho de autor. Entonces, el tema de los derechos de autores viene específicamente cuando yo quiero pasar datos de un lado que ya tienen esos derechos de autor. Una base de datos cerrada, en este caso. Eso es cómo se gestiona más que nada el tema de los derechos de autor. Y la otra pregunta que hay acá es... ¿qué tan confiable puede ser Wiki si la edición es fácil de adulterar? Pregunta Hugo Gaete Fernández. Mira, en ese caso yo creo... Ay, disculpa, Carly. Yo creo que en ese caso... Vas tú. Ya. En ese caso es importante, bueno, reconocer todo el tema que hemos estado hablando de las referencias, que sí tienen que estar ahí, que cuando no están y nosotros ponemos acá hoy algún dato que no corresponde o que tiene algo raro que encuentra el sistema, me va a aparecer una banderita. En este caso está como todo bien, no me aparece. Pero en el caso, por ejemplo, de que vamos a poner el caso extremo, que alguien viniera y vandalizara esta página de Pingüino y pusiera otra cosa, nosotros también tenemos acá disponible el historial. Y desde el historial los cambios se pueden revertir y se puede, bueno, ver quién lo hizo, ¿no es cierto?, cuál fue el cambio, si lo podemos revertir, lo restauramos. Entonces aparte de eso, vamos viendo desde la parte de historial como una especie de historial justamente del artículo, donde vamos a ver toda su construcción a lo largo de la historia que tiene este artículo. Igual ahí puedo agregar algo. Sí, pues dale. Que la misma comunidad de Wikimedia, en este caso la de Wikidata, hacemos mucho patrullaje como de información. O sea, ahí mismo donde Patricio tiene su usuario, dice, por ejemplo, ver, claro, los cambios recientes, o incluso uno puede tener esto es lo que se llama la lista de seguimiento, que es que te avisa, o sea, ahí están todos los cambios a las páginas que tú has pedido tener en tu lista de seguimiento. Entonces, por ejemplo, yo me di cuenta el otro día cuando estaba conversando con Patricio que yo tengo en Wikidata más de 800 páginas en mi lista de seguimiento que me va avisando si es que tengo alguna, o sea, si es que hay alguna edición malintencionada, etcétera. Entonces,
eso igual hay que tenerlo en cuenta de que hay mucha gente detrás que está revisando, hay muchos bots que nos ayudan con las reversiones automáticas a lo que se le llaman las ediciones malintencionadas. Y voy a poner el caso específico de, como independiente de nuestro color político o algo así, muchas veces a los mismos políticos se les vandaliza su artículo de Wikidata, agregándole apodos, etcétera, y todo eso. Bueno, en esos casos muchas veces se pide la protección de esos artículos, sobre todo, por ejemplo, cuando fueron las presidenciales, las elecciones presidenciales, todos los artículos de todos los candidatos estaban bloqueados. O sea, no se podían editar a menos de que uno cumpliera con ciertos requisitos, que es de antigüedad como de la plataforma, porque así uno se asegura de que la información que va a agregar es información referenciada, información verídica en ese sentido. Entonces, claro, siempre está este tema de que el hecho de que todo el mundo pueda editar sea algo que quizás no es tan confiable, pero yo por lo menos lo miro del otro lado, de que en verdad tenemos una revisión de pares increíble. O sea, es muy... como hay muchas personas que están haciendo esta revisión de que todos los datos estén bien, viendo los cambios recientes, revertiendo los que no son cambios que pueden estar en Wikidata. Pero al final del día es trabajo de cada uno y cada una de nosotros, y también acá es como la invitación a que si ustedes ven algún dato que no está correcto, también puedan como meter mano, puedan editar y puedan colocar el dato verídico, porque al final Wikidata es de todos y todas. O sea, no es que esto lo hacemos los voluntarios y solamente lo vamos a ocupar los voluntarios. O sea, Wikidata y los proyectos wiki son de todas las personas. Entonces, con eso quería terminar. Sí, yo creo que ahí justamente es el llamado, Carla, a ocupar esto con responsabilidad también. Sabemos que las bases de datos son súper importantes para la investigación, por lo tanto, si yo algún día estoy revisando la Wikidata, estoy revisando algún elemento y veo que un dato no corresponde, voy, hago el usuario, ¿no es cierto?, y lo cambio, lo edito y lo cambio. Entonces, eso es importante tenerlo en consideración. Mi última pregunta, pero que es una pregunta, no es una pregunta, es para que también para ver cómo podemos colaborar nosotros desde nuestras instituciones. ¿Cómo podemos hacer para que ustedes nos capaciten, para quienes están interesados en que parte de las mismas investigaciones que hay dentro de sus instituciones, en el área, por ejemplo, a propósito del pingüino, en el área antártica, porque acá existe una bibliotecóloga que es parte del Instituto Chileno Antártico, o todas las colegas que son de ciencias marinas, acuícolas. ¿Cómo podemos hacer para incorporar parte de nuestros recursos y de los conocimientos que existen y de aquellos datos, porque ya que siempre hablando del dato, de esos datos relevantes que van emergiendo día a día, porque el conocimiento avanza a pasos agigantados? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo recurrimos a ustedes? ¿En cuánto tiempo la persona, luego de una inducción, ya está capacitada para comenzar a editar de forma básica, avanzada, no sé, experta? Eso como para finalizar. ¿Qué más? ¿Voy yo o vas tú, Carly? Dale tú, Patricia. Ya, ok. Mira, es importante recalcar que nosotros estamos abiertos a todo tipo de colaboración también. Hacemos charlas, talleres también para aprender a editar tanto en Wikipedia como Wikidata, Wikicommons también, que es una plataforma bien interesante para poder subir imágenes de a lo mejor las especies que pueden capturar en imagen. Por lo tanto, estamos siempre disponibles para poder hacer estos tipos de colaboraciones. Nuestra página es wikimedia.cl, no sé si la podemos ir mostrando por acá, en mi Wikimedia. Ahí está. Aquí van a encontrar toda la información también con respecto a lo que hemos realizado ya. Mira, de hecho hay un taller de cómo usar Wikidata para el... Sí, así que es bien interesante. Bueno, desde acá podríamos
contactarse con nosotros también a través de la parte del contacto, o si no, pueden buscar aquí la parte del newsletter. Si tienen algún proyecto interesante y quieren compartir con nosotros, también podemos verlo desde ahí. El correo es contacto@wikimediachile.cl. Así que somos una fundación sin fines de lucro también, eso es importante recalcarlo. Carlos, no sé si quieres agregar algo más también. No, me parece perfecto. De hecho, ahí a través del correo nosotros sistematizamos a quién va la información y nos ponemos en contacto, y ahí acompañamos en todo el proceso para que puedan agregar información y puedan acercarse a los proyectos Wikimedia. Ahí está el correo, así que... Les queremos dar las gracias a ambos, porque en equipo se trabaja mejor además, y nos podían contestar de mejor manera todas las consultas que nosotros teníamos. Les agradezco por haber sido parte de este seminario. Yo siempre estoy ahí molestando, pero creo que la temática de los datos es un tema que ya llegó para quedarse entre todos nosotros, y la única forma es a cada momento estar reforzando de que todos podemos trabajar en colaboración hoy en día. Y de esa manera lo podemos hacer mucho mejor, porque ¿quiénes más que las instituciones que trabajamos con ciencia abierta y además que estamos trabajando con investigación científica? Entonces, si no, nosotros no somos quienes colaboramos, ¿quién va a colaborar? Así que les doy las gracias, y ya saben que pronto los vamos a estar contactando para los talleres que siempre les solicitamos durante el año. Muchas gracias por su participación. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Nos vemos. Y con esta última presentación de Wikidata, les queremos dejar que ha estado apareciendo durante esta última presentación la solicitud de que llenen una pequeña encuesta, porque esa encuesta a nosotros nos retroalimenta para saber cuáles son sus intereses, qué les ha parecido el evento. Nosotros hemos intentado de todas maneras de trabajar de esta manera virtual, porque eso significa que podemos llegar a muchas más personas, y no solo del ámbito de la investigación aplicada científica, ciencias marinas y acuícolas, sino que también a todas las y los ciudadanos, porque creemos importante el democratizar la información, el conocimiento. Es la labor de todas las personas que somos profesionales de la información. Así que nada más que agradecer el haber participado de este evento, que fue de una duración de 3 horas, pero que sin embargo pasó volando la mañana por todos estos expositores que fueron muy amenos en las explicaciones que nos dieron de todo esto, de este mundo que es la ciencia abierta, el dato abierto, el trabajar en esta área que es tan interesante para todos nosotros. Entonces, sin más, yo ya comienzo a despedirme, darles las gracias, y nos vamos a ver probablemente en algunas otras actividades que nosotros vamos a estar desarrollando durante este primer semestre, y vamos a dejarlos invitados a todas y todos. Así que les doy las gracias y nos estamos viendo.